todos, habla Coder17 Team Juami desde Chile y hoy vengo con una nueva máquina de hack de box, específicamente la máquina Bike, ya que podemos ver en pantalla. Así que vamos a aprender más de ello. Recuerden que estamos, que estamos globalmente en el área de Starting Point y ese se divide en tres niveles: Tier 0, Tier 1 y Tier 2. En este caso estamos en Tier 1 avanzando, en la máquina número 7 Bike, por cierto. Así que comentarles que todos los videos de teoría van a quedar acá en el canal de YouTube, todos los videos prácticos van a quedar acá en el canal de Odyssey, los videos de hack de box van a quedar en los dos lugares, pero no van a estar todos, ya solamente los números impares. Los números pares los voy a almacenar en una nube. Si quieres acceder a ellos, tendrás que hacer una donación de $7 mensuales para acceder a todas las máquinas de ese mes. Por otro lado, si te gusta mi contenido y me quieres apoyar, puedes realizar una donación. Con tan solo $1 de cada uno de ustedes sería suficiente. También me pueden apoyar en mi canal de videojuegos llamado Jico Gamer y en el canal donde doy consejos para Chile y el mundo, Chile en Pelota. También recuerden que tengo mis cursos como Iniciarse en Hacking Coder17, donde enseño muchas de las ramas del hacking desde un nivel básico hasta un nivel avanzado, y también el curso Hacking Web Coder17, donde enseño a hackear páginas web. Estos PDF los pueden descargar de manera totalmente gratuita acá en el Discord, específicamente en el área de anuncios. Así que ya con esta pequeña introducción, porque la hice pequeña, vamos a lo que nos interesa. Ya estoy conectado a la VPN y vamos a ver si tenemos ping. Ping, ping, ping. Perfecto, tenemos conexión. Vamos a lanzar esto acá en la orilla. Y acá vamos a poner la guía. ¿Dónde está? Papi, el Nico dijo que salía a las 8:30. Sí, recién lo llamé. Sí, entonces cerca de las 9. Ya, veo que acá hicieron un Nmap, así que me imagino que es lo primero que vamos a tener que hacer. Dice, ¿cuál puerto TCP identifica Nmap que está abierto? Después dice, respuesta con una lista de puertos separados por coma. Ya, tu respuesta, o sea, responde con una lista de puertos separadas por coma. Sin espacios. Desde el puerto más bajo al más alto, por lo que entiendo. Así que hagamos un Nmap primero que todo. Que yo lo voy a hacer con la interfaz gráfica. Miren, si se dan cuenta está ocupando el SVLCC. Ya, vamos a hacerlo igual, ya, para que nos dé más información. Entonces ponemos la IP. Ya esto ya lo he explicado varias veces. Vamos a ocupar el guión SV para que nos dé las versiones de los servicios. Y el guión SC para que nos dé más información acerca de cada uno de esos servicios. Y nada más. Vamos a escanear solamente los primeros 1000 puertos, por cierto. Falló, como siempre. La segunda vez debería ir bien. Está en proceso, sí. Ya, pero para que no perdamos tanto el tiempo, vamos a mirar acá. Dice que sería el puerto 22 y el 80. Miren, acá ya salió. El 22, que es del servicio SSH, ¿ya? En palabras sencillas es como abrir una terminal remota. Y el 80, que es un servidor web, ¿ya? Así que eso, miren, nos dice que es Linux, el sistema operativo de la computadora. Y miren, también nos aparecen los métodos HTTP que puede utilizar, ¿ya? Este servidor web. Y en este, si no me equivoco, tienen que ver con los protocolos de encriptación del SSH, pero la verdad es que lo desconozco. Ya, vamos. Entonces sería el 22 y el 80.
Voilà, excelente. Dice, ¿cuál software está corriendo en el servicio de escucha en el HTTP, en el puerto HTTP web? Puerto identificado en la primera pregunta. El Node.js. Node.js. Por cierto, este Node.js a mí me ha dado muchos problemas. Ya hay algunas herramientas que las ocupa, o sea, algunas herramientas de hacking que ocupan Node.js. Ya, la verdad es que Node.js en la instalación da muchos errores, así que trata de siempre guardar una captura de la máquina antes de hacer la instalación, porque la instalación es bastante como que no se instala a la primera, ¿ya? Es bastante compleja. Vamos un poquitito más allá. Dice, ¿cuál es el nombre del framework web que nos indica Wapalizer? O sea, nos dice que visitemos la página web, que está en el puerto 80 de este servidor. Miren, miren, aquí está mostrando una alerta. Y miren, nos aparece para enviar un correo. Miren, qué curioso. Miren, acá está un poco raro. Miren, Framework Web Express nos dice. Ya, yo la verdad es que lo desconozco. No sé cuál será el Express. Tengo la menor idea. Express. Parece que es con 2 S. Correcto. Después dice cuál es el nombre de la vulnerabilidad que nosotros probamos para enviar 7x7. Tengo la menor idea. Pero, a ver, vamos a traducir esto para entenderlo un poquitito mejor. No, tomemos el mismo no. ¿Cuál es el nombre de la vulnerabilidad que probamos al enviar 7x7? Y miren, y pone paréntesis de llave. La verdad es que lo desconozco, así que vamos a investigar. Se descubrieron los puertos, se abrió la página web, se dio cuenta que el framework era Express, que el servidor era Node.js. Podemos ver que tenemos una entrada del correo. Dice que podemos poner algún correo para probar cómo funciona. Probemos. perro@gato.com. Dice, nosotros podríamos enviarte en perro@gato.com. Es como que estuviera haciendo un envío de correo a perro@gato. O sea, perro@gato.com. Perfecto, miren. Lo primero que acá me parece bien curioso es que muestre la respuesta en pantalla. O sea, lo que le estoy mostrando acá, o sea, lo que le estoy enviando, me lo está mostrando en pantalla. Eso, normalmente, la primera pista que me da es que está siendo reflejado. A eso se le llama reflejar. Significa que si tú lo ingresas como un parámetro, si tú se lo envías al servidor como un parámetro y lo devuelve y lo muestra en pantalla, eso significa un parámetro reflejado. Y si es un parámetro reflejado, normalmente se asocia a la vulnerabilidad de XSS, ¿ya? XSS, que es Cross-Site Scripting, porque significa que está y hay un XSS llamado reflejado. Hay un XSS reflejado y hay otro almacenado, ¿ya? Entonces este normalmente puede estar asociado a un reflejado, ¿ya? Como la primera pista que puedo observar, que es como lo que vendría a mi mente. Dice que envió y miren, igual se le refleja en pantalla. Y miren, exactamente dice XSS. Dice, el resultado muestra que cualquier entrada que se envíe en el campo se refleja, ¿ven? Una vez que la página se vuelve a cargar. Esto podría llevarnos a pensar en varios vectores de explotación potenciales como cross-site scripting, exacto. Sin embargo, primero debemos saber que Marcus y lenguajes de codificación utiliza el sitio web para su backend.
En este caso tenemos un resumen bastante bueno del backend del servicio de informe de Nmap. Bla 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 bla. Marco web, marco JavaScript. Sí, pues acá hay una cosa súper importante que nos da el Wapalizer y nos dice que está ocupando jQuery, ¿ya? Y jQuery es JavaScript. Entonces, este ocupa JavaScript. Entonces, un XSS lo podríamos hacer con JavaScript, claramente. ¿Qué es Node.js? Dice Node.js es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript backend, multiplataforma. Ya, la verdad es que no lo manejo. Express es un marco de aplicación web de Node.js, ¿ya? Mínimo y flexible que proporciona un conjunto sólido de funciones para aplicaciones web y mobile. Bla bla bla. Déjenme leer un poquitito. Déjenme explicar un poquitito lo que estamos viendo acá. Ya, en primer lugar, como yo les dije, como se refleja, lo más lógico sería aplicar probar con payload de XSS, ¿ya? De cross-site script, ¿ya? Entonces, lo más lógico sería probar con payload clásicos de cross-site script, ¿ya? Uno de los payloads más clásicos de cross-site scripting, ¿ya? Que ejecuta lenguaje JavaScript, ¿ya? Porque el cross-site scripting tiene que ejecutar lenguaje del lado del cliente, ¿ya? No del lado del servidor. El lenguaje del lado del cliente, en este caso, ¿ya? En realidad el que más nos gustaría ejecutar sería el JavaScript, ¿ya? Pero de igual manera podríamos ejecutar HTML, de igual manera podríamos ejecutar CSS, que es el lenguaje de estilo, del aspecto gráfico que tiene la página web, ¿ya? Pero el más poderoso sería el lenguaje JavaScript, ¿ya? Por parte de los lados del lenguaje del lado del cliente, ¿ya? Entonces, este es el más clásico, ¿ya? Que es el que estamos viendo acá, que es un alert 1. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Primero que todo, tiene esta etiqueta script porque dice que cuando nosotros ponemos esta etiqueta script significa que dentro de estas etiquetas, o sea, en esta posición se va a escribir lenguaje script. En este caso vamos a escribir lenguaje JavaScript. Lo que estamos escribiendo es un alert 1. ¿Qué es un alert 1? Significa muestra una alerta, un mensaje de alerta. ¿Y qué va a contener ese mensaje de alerta? Un número 1. Eso es lo que va a contener ese mensaje. Puedes ponerle hola y va a contener un hola el mensaje de alerta, ¿ya? Esa es la lógica de esto. Ahora, esto trata de inyectar código JavaScript, como les decía, lenguaje del lado del cliente. Lo que esperamos es enviarlo y que aparezca en esta posición donde aparece el correo y que sea, pero aquí viene un punto súper importante, no solo que aparezca el código ahí en pantalla, sino que se ejecute, se procese. Hay una cosa súper importante que entender acerca de los lenguajes del lado del cliente y los lenguajes del lado del servidor. Y ocurre que los lenguajes del lado del cliente son lenguajes que son procesados por vuestros exploradores. O sea, es el Mozilla el que ejecuta el código JavaScript, el que ejecuta el código HTML, el que ejecuta el código CSS, ¿ya? El explorador es el que ejecuta ese código del lado del cliente y lo muestra. Por el otro lado tenemos el lenguaje del lado del servidor, como PHP, ASP y otros. El lenguaje del lado del servidor, en vez de ser procesado por el explorador, es procesado por el servidor web, ¿ya? Él lo procesa y la respuesta se la envía, ¿ya? Al cliente, al explorador, para que el explorador ya la muestre en pantalla. Así es como funciona en palabras simples todo esto, ¿ya? Entonces, lo que nosotros esperamos enviando el payload de XSS, Cross-Site Scripting, es que este código no
no solamente sea mostrado en pantalla, sino que sea procesado. ¿Por quién? Sea procesado por el explorador, o sea, por Mozilla en este caso. ¿Ya? Si solo se ve en pantalla, pero no es procesado, no es leído como lenguaje de programación, entonces significa que no es vulnerable. ¿Ya? Se refleja, pero no es vulnerable. Si se muestra en pantalla, pero a la vez es procesado, significa que es vulnerable. ¿Ya? Que quede eso claro. Es importante todo ese contexto porque nos ayuda a entender un poquitito más las bases de la explotación, porque después se van a dar cuenta que hay distintos, está el XSS reflejado, el XSS almacenado, está el XSS tipo DOM, que el XSS tipo DOM me costó entenderlo mucho. Entonces tenemos que ir entendiendo las bases primero. Enviémoslo. Miren, si se dan cuenta, ¿se reflejó en pantalla? Sí, miren, se está mostrando en pantalla. Pero sin embargo, no está siendo procesado. ¿Por qué yo digo que no está siendo procesado? Este lenguaje que está acá con etiquetas script es lenguaje JavaScript. El lenguaje JavaScript, como las etiquetas que se están viendo ahí, esas etiquetas con el código que está en su interior, que es el alert, no debe verse en pantalla para que sea procesado. Si fuera procesado, no debería verse acá en pantalla. ¿Ya? Debería aparecer, ejemplo, hasta acá, hasta you at, y acá nada, no verse nada. Pero si nosotros apretáramos ver, o sea, inspeccionar, nosotros nos daríamos cuenta, a ver, a ver si me va a agrandar esto, que acá, en este lugar, estaría el código fuente, estaría script alert 1 y todo el tema. Solo que ya estaría acá en el código fuente, pero no estaría acá en la pantalla gráfica. ¿Ya? Eso significa, si estuviera así, ejemplo, acá en el código fuente sí, y en la pantalla gráfica no, eso significa que sería vulnerable. ¿Ya? Pero como está acá en el código fuente, pero también acá en el aspecto gráfico, entonces no es vulnerable, porque no está siendo procesado. ¿Ya? Es más, nos debería aparecer la alerta. ¿Ya? Eso es súper importante que comprender. Ahora, una inyección de XSS, porque esta es una vulnerabilidad de cross-site scripting, yo recomiendo nunca probarla con un código de JavaScript, ¿ya? Porque normalmente los payloads de JavaScript están más bloqueados. Yo recomiendo siempre enviar un payload de tipo HTML. Las personas o los pentesters prefieren no trabajar con payload HTML porque el HTML es como menos dañino, ¿ya? En cambio el JavaScript sí es más crítico, ¿ya? Pero el HTML te puede demostrar que realmente es vulnerable, ¿ya? A inyección de código HTML. Y si descubres que es vulnerable a inyección HTML, recién pruebas con JavaScript. Entonces, ahí tú declaras, si tú dices, ¿sabes qué? Es vulnerable, pero no es tan crítico porque me permite inyectar, ejemplo, HTML, pero no me permite inyectar JavaScript, ¿ya? Y entonces así tú declaras qué tan vulnerable es esa vulnerabilidad de cross-site script, ¿ya? Un payload que yo siempre ocupo de HTML es el o no es el B, ¿sí? El de negrita. Miren, ponemos, o el H1, ya voy a poner el H1. Ponen así, y esto es HTML. H1 significa un título grande, o sea que lo que esté acá adentro lo va a poner en un título bien grande. Perro, y le ponemos lo mismo. H1, pero le agregamos un slash acá. Entonces eso significa que muestre la palabra perro como un título grande, ¿ya? Si se reflejan las etiquetas en pantalla es porque no está siendo procesado, ¿ya? Y no es vulnerable. Si se muestra el perro como una letra grande, entonces porque está siendo procesado, ¿ya? Envío. Miren, nuevamente se ven las etiquetas. Como se está viendo la etiqueta, entonces no es vulnerable a cross-site scripting, ¿ya?
esto es una introducción a cross-site scripting, porque ahora no vamos a ver cross-site scripting, pero es importante comprender todo esto, ¿ya? Porque, y ejemplo, me ocurre muchas veces que cuando tú haces el escaneo o WhatsApp muchas veces te declara cualquier tipo de inyección que es reflejada y te dice, oye, acá tenemos una inyección reflejada, te lo alerta, pero tú puedes hacer pruebas manuales, ¿ya? De payload de XSS para probar si realmente existe la vulnerabilidad o no, ¿ya? Así que eso es un detalle importante. Ahora, el punto es que acá no vamos a ver vulnerabilidad de XSS, ¿ya? Acá la vulnerabilidad que vamos a ver, se me perdió, la vulnerabilidad que vamos a ver tiene que ver con esto, con Template Engine, o como el motor de plantilla, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver, el motor de plantilla, ¿ya? Esta vulnerabilidad, ¿ya? Que en realidad la vulnerabilidad está relacionada con motor de plantilla, ¿ya? La vulnerabilidad como tal es esta, la SSTI. Esa es la vulnerabilidad, y es una vulnerabilidad de inyección que yo no conocía. Esta vulnerabilidad, ¿ya? Ataca el motor de plantillas. Es una inyección que pasa, en palabras sencillas, es procesada en el motor de plantilla, ¿ya? O sea, en el lado del servidor. Primero que todo, entendamos que esta vulnerabilidad está directamente asociada con Node.js, ¿ya? Node.js ocupa estos motores de plantilla, ¿ya? Y por eso es posible vulnerar esto. ¿De qué se trata esta vulnerabilidad? Por lo que leí. Se trata de que, ejemplo, cuando tú, no sé, por ejemplo, en el Facebook, ¿ya? Cada uno puede cargar su perfil, ¿ya? Yo cargo mi perfil y me aparece ahí, ¿ya? Mi nombre tanto, ¿ya? Mi fotografía, mi edad, de qué país soy, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y aparece con un formato, que es una plantilla. Si Juanito carga su perfil, va a ver exactamente la misma estructura, pero con su foto, con su nombre, con su edad, con su país, ¿ya? Y Pedrito, la misma historia, en la misma plantilla, pero con datos distintos. Entonces, eso es un motor de plantilla. O sea, que en palabras sencillas, es una plantilla para todos igual, pero que la va a cargar con los datos correspondientes a la persona que se le va a cargar ahí, ¿ya? Ahora, ¿de qué se trata esta vulnerabilidad de SSTI? Se trata de inyectar, ¿ya? Inyectar código para que este motor de plantilla la procese, ¿ya? Y al procesarla, en palabras sencillas, explotan, ¿ya? Muy parecido, ¿ya? Muy parecido a una inyección de código del lado del servidor, ¿ya? Ejemplo, que podamos inyectar código PHP, que en el servidor es procesado y luego nos llega la respuesta. Esto es muy parecido a eso, pero es una vulnerabilidad exclusiva de Node.js, que quede claro ese detalle, ¿ya? Eso es lo que hasta ahora leí, ¿ya? Y como siempre les digo, la idea de todo esto es explicar en forma simple todo esto. Miren, es un ataque muy común en los sitios de Node.js. Entonces siempre cuando vean Node.js, hagan este tipo de inyección SSTI. Vamos un poquitito más allá, déjenme leer. Ya. Procesé. Miren, esta vulnerabilidad de SSTI, por lo que leí, se parece mucho a una vulnerabilidad de inyección SQL, ¿ya? A un SQL injection, ¿ya? Miren, eso me encanta de tratar de explicarles, pero de una manera súper simple, para que se pueda entender fácilmente. ¿Se acuerdan cuando estuvimos haciendo inyecciones SQL? Y yo les estuve mostrando por acá en mi curso, les hablé de SQL Injection. Déjenme buscar dónde está, se me desapareció. Ya, ¿se acuerdan cuando les hablé de SQL Injection? Y les dije una cosa, les dije que el SQL Injection es la inyección del lenguaje SQL, ¿ya? Este lenguaje de consulta SQL va a variar
o va a depender ya su modo de escritura dependiendo del motor de base de datos, ¿ya? Que es el DBMS, ¿ya? Que puede ser Oracle, Microsoft, Postgres, MySQL, ¿ya? Y cada uno tiene su manera de escribir el código, ¿ya? Ejemplo, si quiero imprimir la palabra perro, no sé, por ejemplo, le pongo print perro y me imprime perro, ¿ya? Si quiero poner, no sé, si quiero imprimir la palabra perro en, no sé, pues en Postgres, le pongo, no sé, pues, eco perro, y ahí me imprime perro. Entonces, se dan cuenta, cada uno tiene una forma distinta, y acá lo podemos ver con mayor claridad. A ver, déjenme, acá tengo un ejemplo claro de eso. Miren, acá tenemos, este es concatenación. ¿Qué significa concatenación? Significa unir dos palabras, ¿ya? O dos textos, en palabras sencillas, dos cadenas de caracteres. Entonces va a unir la palabra fu, aquí como se ve en pantalla, la palabra fu con la palabra var. Para unir esas dos palabras en Oracle se pone palito palito, y así las unes. Pero si quieres unirlas en Microsoft, tienes que ponerle un signo más. Si quieres unirlas en Postgres, palito palito. ¿Ven? Y miren, esta justo es igual que la de Oracle, ¿ya? Y en MySQL, ¿cómo es? Con un espacio en blanco. O también con el signo coma y poniendo concat. ¿Ven? Entonces, cada DBMS va a tener su propio lenguaje. Y en algunos casos se va a parecer mucho el uno con el otro, como acá en este caso, Oracle y PostgreSQL. En este caso, para concatenar se parecen, ¿ya? Pero no significa que si se parecen en un código se van a parecer en todo. No, puede ser en algo exclusivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Esto en realidad lo explico en el curso, no me voy a ir más allá, ¿ya? Pero en palabras bien simples, yo lo que hago es hacer prueba y error, ¿ya? Es como cuando te llama un estafador. Miren, este es el ejemplo más sencillo para que entiendas. Es como cuando te llama un estafador y te dice, aló, Juan, y tú le decís, no, soy Matías. Y te dice, ah, sí, Matías, ¿cómo estáis? Oye, ¿sabéis qué? Tenemos un problema, no sé qué, ocurrió un accidente con tu mamá, la María. No, mi mamá se llama, no sé, Rodolfa. Sí, con tu mamá la Rodolfa. Sí, un accidente con tu mamá la Rodolfa, Matías. Te das cuenta que al fin y al cabo te va haciendo preguntas erróneas para que tú le vayas dando la información real. Así funciona el estafador, ¿ya? La misma técnica aplicamos con el SQL Injection. Y la misma técnica la vamos a aplicar con esta nueva vulnerabilidad de Node.js, ¿ya? En palabras sencillas, le vamos a mandar, ¿ya? Preguntas. Y si esas preguntas se las vamos a mandar en distintos lenguajes, se las mandamos en Oracle, en Microsoft, en Postgres, le mandamos un payload de cada una. Y si nos responde, concatenando con el espacio, entonces nosotros decimos, el motor de este es MySQL. Listo. ¿Por qué? Prueba y error. Nos respondió con el MySQL, lo concatenó, lo unió. Entonces, de esa manera nosotros engañamos al servidor para que nos dé respuestas verdaderas, ¿ya? O sea, esto es una estafa, la puta estafa, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? Y es la misma técnica, en palabras simples, que vamos a aplicar acá, ¿ya? Dice que en esta vulnerabilidad, que es la SSTI, ¿ya? Hay múltiples motores de plantillas, ¿ya? Hay distintos motores de plantilla, ¿ya? Varios motores de plantilla, como dice acá. Entonces nosotros tenemos que determinar cuál es el motor de plantilla. Entonces para eso nosotros le vamos a enviar distintos payloads, ¿ya? Y de acuerdo al que procese, nosotros decimos, ya, como procesó este código que es de este motor, entonces claramente es ese el motor de plantillas que tiene este servidor web. Y así, voilà, estafado.
¿Ya? Esa sería la técnica que aplicaríamos. Entonces se aplican distintos payloads. ¿Ya? Ejemplo, acá nos aparece el hack trick que nos dice que acá vamos a encontrar distintos ejemplos. ¿Ya? Dice que vamos a encontrar distintos ejemplos para poder detectar cuál es. Y miren, acá nos da lo siguiente, miren, nos da una cantidad de payloads que deberíamos utilizar para probar cuál de todos ellos. Miren, si se dan cuenta, acá estamos multiplicando 7 por 7, que en realidad es lo mismo que estamos viendo acá. ¿Qué estamos haciendo? Multiplicando el 7 por el 7. ¿Qué es lo que nos debería aparecer? Nos debería aparecer 49, porque 7 por 7 es 49, lógico, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo le envío esto y no me devuelve 49? Significa que no fue procesado. O sea, ¿qué significa eso? Que ese tipo de lenguaje que nosotros le escribimos, que es de un motor de plantilla, no es el que está siendo utilizado en este servidor web. ¿Ya? Y vamos a hacer la prueba para que se den cuenta. El correcto es este, ¿ya? Que es el segundo. Pero miren, vamos a ir viendo para que se den cuenta ustedes cuál es la lógica. Y aquí viene el punto más importante. Hay muchas personas así como que preguntan y dicen, ¿pero qué hackeaste? No, hackeé hackeé una casa. Ah, ya, ok, hackeaste una casa. Ah, ya, no me interesa. Ah, no, hackeé una empresa. Ah, ya, hackeaste una empresa. Pero como que les interesa saber qué. Por ejemplo, cuando alguien roba dinero, también la primera pregunta es como, ¿y cuánto dinero robaste? ¿Ya? Pero esas no son las preguntas importantes. Las preguntas importantes son ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Porque si yo sé cuál es la técnica que él aplica, significa que yo podría llegar a aplicarla. O si sé que a alguien lo estafaron y le robaron dinero, yo sabiendo la técnica que ya le aplicaron, yo podría defenderme, ¿ya? Y protegerme de que a mí no me estafen. Entonces, por eso que lo importante, por eso siempre cuando hay una estafa o cosas así que le roban dinero, como que siempre preguntan, ¿y cuánto dinero? No, weón, esa es la pregunta más weona del mundo. A nadie le importa cuánto dinero, weón. Lo que te tiene que interesar es la metodología que se aplicó, porque esa misma metodología te la pueden aplicar a ti para robarte. Entonces, por eso que siempre dicen, una buena defensa es aquel que sabe atacar, porque sabe las metodologías de ataque. Así que eso en palabras simples, no quiero darme tanta vuelta. Entonces, la lógica de todo esto es ir probando cada tipo. Enviamos el primero y miren, nos dice error y además nos sale 7 por 7. Miren, ¿qué significó esto? Que, o sea, primero que todo, si aparece un error es porque lo está procesando. Eso es lo primero que yo diría. Esto lo está procesando. Pero miren, no lo está procesando satisfactoriamente. No lo está procesando de manera correcta. ¿Ya? Vamos entonces al siguiente payload. Entonces yo ahí... y otra cosa que concluyo. No lo está procesando porque este motor de... Este lenguaje que corresponde a un motor de plantillas no es el que está instalado en ese Node.js. Entonces aplicamos el siguiente, ¿ya? Miren, en realidad voy a aplicar este erróneo para después aplicar uno correcto. Aplico este y miren, me sale la pantalla. Ya, ok, no es, entonces aplico este. Miren, error. ¿Ya? Y la idea es probar todos, ¿ya? Hasta que en algún momento vas a llegar a uno correcto. La mierda, no me podéis decepcionar. A ver, espérense, parece que acá hay un error. ¿Pero por qué? Si debería mostrarlo. Es que se supone, lo que dice es que este es el correcto. No me decepciones, por favor. Dice que este es el correcto. Déjenme ver por qué no lo está procesando bien. Ya, ahora sí. Miren, como les dije, es una vulnerabilidad muy parecida al SQL Injection, ¿ya? El punto es que la inyección del payload es un poco más complicada o más grande que un payload de SQL.
¿ya? Un payload de SQL normalmente es como más pequeñito, más fácil, entre comillas, de inyectar. Acá la cosa es un poquitito más, no sé, como más grande, ¿ya? El payload que se inserta. Ahora, una cosa súper importante acá es comprender que siempre que el payload que nosotros enviemos se vea reflejado, si nosotros lo enviamos y se ve reflejado, significa que no es vulnerable. Pero siempre que el código nos dé un error, significa que sí está bien. O mejor dicho, sí es vulnerable. ¿Ya? Porque se está procesando y claramente nos está arrojando un error, pero está siendo procesado ese código, porque ese código está correcto. O sea que, en palabras bien sencillas, la estructura del código que pusimos, correspondiente a un motor de plantilla, ¿ya? Es el correcto, es el que se ocupa en este servidor web, ¿ya? Con Node.js, ¿ya? Por lo cual, siguiendo esta estructura, es que deberíamos construir nuestro payload para explotar la vulnerabilidad. Ahora, esta explotación de vulnerabilidad puede llegar hasta el nivel de ejecutar comandos remotos, que ya estamos hablando de una vulnerabilidad bastante crítica, ¿ya? Que es el Remote Command Execution. O sea, con esta vulnerabilidad podemos llegar hasta un Remote Command Execution, la ejecución remota de comando. Es como ejecutar en la máquina víctima un Huamai, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ejecutar un Huamai en el servidor víctima, en el servidor web víctima, ¿ya? Así que eso en primer lugar, ¿ya? Vamos un poquitito más allá, pero denme un segundo. A ver, este sí muestra, que es el que vimos, ya que es el primero. Voy a ver los otros. Porque me selecciona. Es que tengo que tomarlo de acá de inglés. Si no. Ahora lo que me causa curiosidad. Este tampoco sería vulnerable. Este de acá. Este de acá sí sería vulnerable, si se dan cuenta también. El primero y este de acá. 2, 3. El cuarto. Y este de acá. Sigamos viendo. Este no. Entonces el primero y el cuarto nos dimos cuenta que nos lanza error, por lo cual sería vulnerable a esos motores de plantilla. Vamos al siguiente punto. Luego de eso, acá hay un punto súper importante, que siempre que nos arroje un error, y al igual que con una explotación de SQL Injection, siempre que nos arroje un error, en palabras sencillas nos está diciendo que es vulnerable, porque está procesando. Solo que está arrojando un error, pero está procesando. De que está procesando, o sea, es vulnerable, ¿ya? Ahora, al leer ese error, tú puedes encontrar información de cómo explotar la vulnerabilidad, ¿ya? Ahora, o sea, eso significa que tú tienes que empezar a leer y sacar conclusiones. No quiere decir que ahí esté cómo ejecutar la explotación, no. Sino que tú puedes detectar patrones específicos de acuerdo a tu experiencia y construir el payload adecuado, ¿ya? Por eso dice acá, un error no siempre es algo malo, ¿ya? Acá nos dice, ejemplo, nos aparece una ruta, ¿ya? Una ruta importante, y nos dice que el servidor se está ejecutando desde tal, a ver, ¿cómo era el? Era así, no, era así, ese era el payload. Dice que el servidor se está ejecutando, miren, desde esta dirección, que es la dirección root. Desde ahí se está ejecutando root, backend, ¿ya? En esa dirección se está ejecutando el servidor web. Entonces acá ya podemos conseguir un path. Esto es
información que a nosotros nos puede servir para complementar otra vulnerabilidad de explotación, ¿ya? Esto es súper importante. Hay muchas veces que en hacking web vamos a encontrar múltiples vulnerabilidades que nos van a aparecer, pero muchas de ellas, de estas vulnerabilidades, no significa que es una vulnerabilidad de explotación, o sea, que con esa vulnerabilidad tú vas a hackear el servidor, ejemplo, sino que con esa vulnerabilidad tú puedes obtener información que te va a ayudar a complementar una explotación, ¿ya? Entonces estas vulnerabilidades que exponen información te ayudan a generar una explotación o a ejecutar otra explotación, ¿ya? Eso es súper importante que considerar, ¿ya? Claramente no es una vulnerabilidad como tal crítica porque expone información, no permite la explotación, pero sí esa información puede servir para otra explotación que sí sería crítica, ¿ya? Eso es importante que debemos considerar. Vamos un poquitito más allá. Acá dice bigote daliniano. No tengo idea qué quiere decir con el bigote daliniano. Dice acá, handlebars. Ya, no. Está haciendo referencia. Que el. Ya entiendo. Dice que el handlebars es el motor que se está utilizando. Se mencionan tanto handlebars como Node.js, así como una carga útil que se puede usar para ejecutar comandos potencialmente en un handlebars. Déjenme ver por acá. No. Ya, perfecto. Sigamos avanzando. Y ahora tenemos que construir el payload, que aquí viene la fase de explotación. Déjenme leer un poquitito. Ya, ahora sí. Miren, la cosa está acá. ¡Wow! De muerte. En realidad, miren, esto a mí me gustaría estudiarlo con una profundidad, pero máxima. Pero esto requeriría mucho tiempo para estudiarlo. Así que lo vamos a estudiar, pero a nivel rápido, ¿ya? Que quede claro, porque esto requiere de un estudio fuerte. ¿Ya? Ya hablábamos de la vulnerabilidad SSTI, ya hablábamos de que hay diferentes motores de ¿cómo se llama? De plantilla. Y acá podemos ver una cosa, que es lo más importante. Podemos encontrar que dice handlebars, ¿ya? Handlebars, ¿ya? Que si no me equivoco es como bigote, ¿ya? Es un motor de plantilla. Entonces acá descubrimos ya cuál es el motor de plantilla que utiliza este Node.js. Ahora, de acuerdo al motor de plantilla que tenga, es como nosotros vamos a construir este payload para realizar la explotación. Ahora, una característica especial que tiene handlebars, ya que se ve acá, es que handlebars nos puede permitir, ya es tan vulnerable o es tan crítico que puede llegar a permitir la lectura de archivos locales, ¿ya? Como también la ejecución remota de código o Remote Command Execution, ¿ya? Que es una vulnerabilidad bastante crítica porque es ejecutar, como les decía, un comando en el servidor web. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, considerando todo esto, vamos a construir un payload adecuado para el motor de plantilla handlebars que nos permita ejecutar código de manera remota en el equipo servidor web víctima, ¿ya? Vamos al proceso de explotación. Esto se está poniendo intenso, muy intenso. Entonces vamos para allá. ¿Ven? Miren, no puedo creer que estamos en el nivel de máquinas como iniciales
¿ya? O de novato, porque dice que es una máquina muy fácil. Y miren lo complejo que es. Y eso que es fácil. Esta yo no la pondría en nivel muy fácil. Ni loco. Ya, pero vamos. Entendamos. Entonces, ahí es cuando nosotros, al ver, ¿ya? En esta ayuda, ¿ya? Porque en esta ayuda nos aparece todo lo que tiene que ver con SSTI, ¿ya? No era así, era control F. Nosotros buscamos el payload para handlebars. Entonces ponemos handlebars. Y miren, acá nos aparece, ¿ya? Para el motor de handlebars podemos ocupar el siguiente payload. Este es el payload. Si se dan cuenta, es mucho más largo, es mucho más gigante, ¿ya? Pero lo bueno es que nos va a permitir ejecutar comandos remotos, Remote Command Execution, como el comando Huamai, que lo estamos ejecutando acá. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, envía este comando y, o sea, envía este payload y deberías conseguir la explotación. Pero acá se nos va a producir un gran problema. Pero vamos a ello. Este comando, en teoría nosotros deberíamos, o sea, este payload, en teoría deberíamos copiarlo y pegarlo, ¿ya? Copiarlo y pegarlo acá. Pero el problema es que acá se pone una línea, no varias líneas. Y este de acá son varias líneas. Entonces lo que hacemos es codificarlo en formato URL. Como nos aparece acá, miren, acá ya está listo en formato URL. Y así, todo ese código se envía y así deberíamos conseguir la explotación, ¿ya? Pero lo que nos recomiendan acá es que esta explotación, este envío, para poder ir analizando cómo se está comportando, lo hagamos a través de... acá está el payload, por cierto, acá está el mismo. Dice que deberíamos hacerlo a través de Burp Suite, ¿ya? Para poder tener un mayor control de lo que se está ejecutando. Entonces, vamos a ello. Vamos a ocupar Burp Suite. Wow, no puedo creer que esta es una vulnerabilidad muy fácil. Démosle un segundo. Abrí un proyecto temporal. Miren, es que déjenme... Espérense que debería actualizarse esto. Y ahora sí lo voy a abrir de nuevo. Es que no les mostré cómo se iniciaba totalmente. Le ponen un proyecto temporal porque, aunque miren, ya llevamos 1 hora 10 y yo voy a estar 1 hora y media solamente. Así que lo vamos a dejar, lo vamos a grabar como un proyecto para poder retomarlo luego, ¿ya? No, mejor dejémoslo como un proyecto temporal porque después va a cambiar la IP de seguro. Y le voy a decir que ocupe las configuraciones por default, ¿ya? Vamos un poquitito, ahora sí quiero que pongan atención. Vamos a ir al proxy, ¿ya? Y vamos a apagar la interceptación. Eso significa que cada envío de petición que envía el explorador al servidor web se va a detener. Si estuviera en on, es porque va a detener el envío de las peticiones, ¿ya? Los va a capturar, ¿ya? Y no se los va a enviar al servidor web. Es como que del explorador pasa al interceptador y acá los captura y no se lo envía al servidor hasta que tú manualmente se lo envíes, ¿ya? Eso significa interceptar la petición para que del explorador quede pillado acá y no llegue al servidor. Y cuando tú lo sueltes, ejemplo, le dices ya apagar, ahí recién se envía, ejemplo, ¿ya? Que quede claro eso. Nosotros vamos a abrir un explorador que va a trabajar bajo este entorno de Burp Suite, ¿ya? Que después van a entender que Burp Suite actúa como un proxy, como un intermediario entre el explorador y el servidor web, ¿ya? Que quede claro eso. Vamos a conectarnos a esta página.
¿ya? Y ahora vamos a trabajar desde acá. Si se dan cuenta, acá estamos trabajando, ¿ya? Miren, ahora voy a enviarle un valor acá, ¿ya? Ejemplo, le voy a enviar el valor, no sé, perro, ¿ya? Le voy a enviar el valor perro, donde debe ir el payload, o le voy a enviar el valor payload. Acá es donde debe ir el valor payload. Se lo voy a enviar, ¿ya? Y acá llegó payload. Si yo voy acá al proxy en el HTTP history, yo voy a encontrar un lugar donde se envió ese valor. Normalmente es una petición de tipo POST, ¿ya? Miren, acá se envió payload, como se puede ver. ¿Ven? Normalmente los envíos van a ir por POST, no por GET, que quede claro. Así lo van a poder identificar, ¿ya? Y miren, si se dan cuenta, las primeras peticiones que se enviaron son estas de abajo. Y ejemplo, esta número 13 es la última que se envió, ¿ya? Entonces en esta se envió payload. Nosotros la vamos a enviar nuevamente, vamos a repetir esta petición, ¿ya? Para que se envíe de nuevo. Así que le vamos a enviar send to repeater, ¿ya? Si vamos acá al repeater, significa que acá nosotros podemos repetir esa petición. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Es que nosotros podemos cambiar el parámetro. Ejemplo, enviamos payload, ahora voy a enviar elefante, ¿ya? Elefante. ¿Y qué me va a cagar? ¿Qué me va a cagar? No, ¿qué me va a cargar? Miren, y ahora apareció el restart. Y ahora recién apareció. Acá podemos ver, a ver, primero, esta área se divide en dos. Request, que es la petición que tú envías hacia el servidor web. Y response, que es la respuesta que nos devuelve el servidor web a nosotros, el cliente, el explorador, ¿ya? Entonces tenemos las dos áreas. Cuando ahora yo le envié el elefante, esta respuesta yo la puedo ver en diferentes formatos: pretty, raw, hexadecimal o render, que es como la que más nos va a gustar a nosotros, renderizado. Y miren, le enviamos elefante y devolvió elefante. ¿Se dan cuenta? Y si yo le envío gato y lo envío, ¿qué vamos a recibir? Gato, ¿ven? Y así estamos repitiendo la petición, que quede claro. Ahora nosotros vamos a hacer lo mismo, pero vamos a enviar el payload, ¿ya? Cuando nosotros acá enviábamos, ¿ya? ¿Se acuerdan que enviábamos era 7x7, 7x7, enviámoselo, nos aparecía el error, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Que es el mismo error que nos aparecía. Ahora, ¿ya? Cuando tú envías valores con caracteres especiales, lo normal que tú deberías hacer siempre es codificar esos caracteres especiales en formato URL. Y para eso, Barsuit tiene una opción que se llama decoder, ¿ya? Miren, veamos acá. Este 7x7 lo vamos acá al decoder y lo vamos a pegar acá y le vamos a decir codifícalo. Miren, voy a cerrar eso. Le vamos a decir decode, encode, codifícalo como URL. Y miren, esto que está acá es exactamente lo mismo que esto, pero está codificado en URL. Entonces, una cosa súper importante: siempre que envíen caracteres especiales, conviertan en URL y envíen, ¿ya? La respuesta va a ser exactamente lo mismo, porque el servidor lo va a traducir a texto plano y lo va a procesar, ¿ya? Eso es lo que va a hacer. Entonces nos vamos al repeater y ahí lo ponemos en la posición que corresponda. Y deberíamos obtener el mismo resultado. ¿Ven? Miren, ahí ya lo procesó y miren, nos mostró 7x7. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo, ¿ya? Y ocurre lo mismo con el payload que estamos viendo ahora en este momento. ¿El payload cuál es? Este. Pero ¿qué pasa con este payload? No lo podemos enviar acá. Tenemos que codificarlo en URL. A eso quería llegar con toda esa explicación tan grande. Entonces tú lo pones ahí y miren, te lo codifico acá. ¿Ven? Entonces tú lo copias hasta el fin y ahora sí se lo envías. Le enviamos el payload. Así.
así funcionaría. Y se lo enviamos. ¿Ya? Pero sin embargo, miren, está procesando, pero nos está dando un error que dice require is not defined. ¿Ya? Cuando te da este error, según lo que estuve leyendo acá, ¿ya? Dice miren, dice require, requiere, no está definido. Y si nos vamos al payload, ya, si nos vamos al payload, justo aparece acá, miren, requiere, aparece require, ya. Entonces, en palabras sencillas, ya nos está diciendo que esa palabra reservada no está siendo procesada, ya. ¿Y por qué no está siendo procesada? ¿Ya? Dice, esta línea le indica al servidor que ejecute un comando específico, que es, vamos a ejecutar el Huamai, ¿ya? Estaremos modificando esta línea para ejecutar diferentes comandos, ¿ya? Después de copiar, acá dice que la codifica, bla bla bla, en URL, la envía, y acá nos dice, require is not defined, no está definido, ¿ya? Y es justo en esta línea, el require, ¿ya? Dice, esta es probablemente la parte de la carga útil que está fallando, o sea, esa es la línea donde está rompiéndose la ejecución, la explotación, ¿ya? Require, dice, es una palabra clave en JavaScript, o sea, una palabra reservada, y más específicamente en Node.js, ¿ya? Que se usa para cargar código de otros módulos o archivos. Para eso sirve esa palabra reservada. Dice, el código anterior está intentando cargar el proceso hijo, ya, child process, que aparece acá, ¿ya? Y con ello está ejecutando como remote command execution este comando, Huamai. Dice, módulo en la memoria y usarlo para ejecutar comando en el sistema. O sea, este justo es el código que está explotando el servidor víctima, ¿ya? Y no está funcionando, ahí está el problema, ¿ya? Dice, los motores de plantilla, ¿ya? Como el handlebars que estamos ocupando ahora, o que tiene nuestro servidor víctima, están en un espacio aislado. O sea, como lo hemos visto muchas veces cuando se ejecutan no sé, pues las cosas que ejecutamos en nuestros computadores se ejecutan en una especie de máquina virtual o caja de arena. Eso lo hacen los antivirus para poder detectar si es un virus sin que se ejecute en la máquina víctima, ¿ya? Eso normalmente lo hace, y esto lo está haciendo igual acá. El motor de plantilla está ejecutando en ese entorno cerrado. ¿Para qué? Para que de esa manera no podamos atacar, en palabras sencillas, el sistema víctima. Entonces dice, está en un espacio aislado, lo que significa que su código se ejecuta en un espacio de código restringido, de modo que en caso que se ejecute código malicioso, será muy difícil cargar módulos que puedan ejecutar comandos del sistema, ¿ya? O sea, en palabras sencillas, dice que en ese lugar que está restringido no se va a poder ejecutar nuestro remote command execution, ¿ya? Por la seguridad del entorno. Si no podemos usar directamente el parámetro o la palabra reservada require, para cargar dichos módulos tendremos que encontrar una forma diferente, ¿ya? Esto se asemeja mucho a cuando yo les enseñé, ¿se acuerdan cuando yo les enseñé Buffer Overflow? ¿Ya? Cuando nosotros ocupábamos Buffer Overflow, teníamos que en algunos casos ocupar bypass de seguridad, ¿ya? Y en palabras sencillas, ese bypass de seguridad lo hacíamos ejecutando el virus gracias a, en palabras sencillas, DLLs del sistema, y abusábamos de eso para que se pudiera ejecutar nuestro virus, ¿ya? Eso en palabras sencillas, y es lo mismo que vamos a hacer acá, y acá se les llama globals, ¿ya? Dice, en la programación de computadora, los globales, ¿ya? O acá podría declararlas como variables globales, ¿ya? A las que se puede acceder globalmente a lo largo del programa. O sea, son como
funciones, ¿ya?, que podemos ejecutar independiente de donde estés, sin importar que estés en un área restringida, que es como está trabajando el motor de plantilla. Podríamos llegar a esas funciones globales y abusar de ellas para que ejecuten nuestro virus. En palabras simples. ¿Ya? ¿Te va a costar, pechucho? Ah, ya. Obvio, son las 9:30 recién. ¿Está temprano? Ah, eso sí. Dice, son variables a las que se puede acceder globalmente a lo largo del programa. En Node.js esto funciona de manera similar, con objetos globales disponibles en todos los módulos cargados. Una búsqueda rápida en Google, usando las palabras clave alcance global de Node.js, revela esta documentación que detalla bla 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 bla. ¿Ya? Entonces podemos utilizar esto como un bypass de la seguridad. Estos son los siguientes, dice, pero en realidad son incorporados. Dice ser objetos globales, pero en realidad son incorporados. Estos son los siguientes. Los que vemos acá. A ver, acá. ¿Ya? Entonces acá nos aparecen algunos que son estas globals, estas variables globales yo puedo declarar en palabras simples, para que se entienda. Dice, como se ve en la lista, require, de hecho, no está en el ámbito global. Dice que estas no se pueden utilizar porque no están en el ámbito global. Y por lo tanto, en casos específicos podría no ser accesible. Echando un vistazo más de cerca a la documentación, vemos que hay un page process objeto disponible. La documentación establece que este objeto proporciona información y control sobre el proceso actual de Node.js. Es posible que podamos usar este objeto para cargar un módulo. A ver si podemos llamarlo desde el SSTI. Modifique su carga útil de la siguiente manera. ¿Ya? O sea, dice que vamos a tener que modificar el payload para que ocupe estas globals y podamos hacer un bypass de ese entorno restringido. ¡Wow! Esto está de la puta locura. Así de claro. Vamos a ver esto un poquitito. Y miren, acá aparece... déjenme ver un poquitito más. César Aguirre dice, ¿qué pasó? Estamos explotando la máquina... la máquina Bike. Y la verdad es que dice que es muy fácil. Y la verdad es que la explotación está pero muy, muy compleja. O sea, si tú copias y pegas, entre comillas, sería fácil. Pero si tú tratas de entender qué es lo que se está haciendo en el copy y pega, eso está difícil. De verdad, César Aguirre. No sé si conocías esta vulnerabilidad o alguno de ustedes conocía esta vulnerabilidad. Yo, para nada. Ya. Entonces, miren, aquí quiero concluir esta explicación porque está bastante dura. Entonces, como hablamos, están las globales, ya, está entre comillas así como variables globales, ya, que nos va a poder permitir hacer bypass ¿de qué? De este entorno restringido donde está funcionando el motor de plantilla, ya. Nos dice, ya, que nosotros dentro de esto deberíamos ocupar una de estas, en palabras sencillas, como funciones, ya, que tienen que ver con estas globales y nos permitirían llegar a hacer un bypass de este entorno restringido, ¿ya? En palabras simples, nos permitirían movernos de este entorno restringido a un entorno principal, ¿ya? Y acá lo podemos ver, ¿ya? ¿Qué es este? Tiene un módulo principal, ¿ya? Miren, main module, ¿ya? Y este entorno o este módulo principal de Node.js, ¿qué pasaría? Nos sacaría del entorno restringido y nos llevaría a un entorno, ya como dice acá, un proceso principal o módulo principal
principal, main module, desde el cual sí podríamos acceder a la función require, que nos permitiría finalmente realizar el remote command execution. ¿Ya? No sé si se entiende, lo voy a repetir en palabras simples. Vamos a ocupar las globals, que nos van a permitir movernos desde el entorno restringido hasta un entorno principal, desde donde el cual vamos a poder utilizar la palabra reservada require, que nos va a permitir ejecutar el remote command execution. Eso en palabras bien simples. De la puta locura. ¿Dónde conseguimos esa máquina virtual? Esto está en Hack the Box. En Hack the Box, específicamente en el Starting Point, en el Tier 1. Aquí está esa máquina. Entonces, lo que nos dice es que para ver si es que es posible aplicar esto del primero que todo, del return process, que sería este de acá, tenemos que probar a ver si es que es posible ejecutar el return process, ya, para saber si es que podemos ir por el lado de las globals. Entonces tomamos el payload y lo vamos a codificar y enviar, y vamos a esperar tener esta respuesta. Enviémosla, o sea, codificémosla. Y ahí lo codificó al tiro. Y lo enviamos en el repeater. Y miren, recibimos la siguiente respuesta, ¿ya? Que habla sobre el function native code, que es la misma respuesta que recibimos por acá, si se dan cuenta. Esta misma respuesta de acá dice, ¿dónde está? Dice, la respuesta no contenía un error y podemos ver los medios de proceso de objeto, que sería el object process, ¿ya? Por lo cual, ¿ya? Dice, ha sido incluido. Dice que el objeto de proceso está realmente disponible, ¿ya? Entonces, en palabras sencillas, dice que código que estamos enviando, que es el return process, se está ejecutando satisfactoriamente al recibir el object process. O sea, en palabras sencillas, si tú ejecutas este payload, que en realidad es completo, y recibes el object process, es porque es vulnerable y se está ejecutando. Es posible llamar a esta palabra reservada, ¿ya? Vamos al siguiente. Dice que dentro de esto está lo del módulo principal, ¿ya? Dice, echando un vistazo más acerca de la documentación del Object Process, vemos que tiene un módulo principal, ¿ya? El que habíamos hablado acá, el main module, ¿ya? El Return Process tiene el main module, ¿ya? Que es el mismo que vimos acá. Return Process tiene el main module, que nos va a permitir salirnos desde esta área restringida hasta una área principal o módulo principal, donde sí podríamos llegar a utilizar el require. Wow, esto está de locura, de la puta locura. Entonces vamos a intentar a través del return process ejecutar el main module, ¿ya? Para salir de este entorno restringido. Así que enviamos este nuevo payload. No, lo sacamos siempre de inglés. De inglés porque del español se puede romper. ¿Dónde estás? No, acá está el
Este de acá. Y acá está codificado. Lo copiamos y lo mandamos acá al repeater. Y lo enviamos. Y nuevamente no nos produce ningún error, sino que se ejecuta satisfactoriamente. Y vamos acá a la respuesta. Dice que esta vez tampoco hubo ningún error, o sea que se ejecutó satisfactoriamente. Eso significa que nuevamente el return process, que ya sabíamos que se puede ejecutar, ahora determinamos que también podemos llamar al main module y que tampoco hay ningún problema en solicitarlo. Dice, y vemos un objeto adicional al final de la respuesta. Lo que significa que la propiedad sí está disponible, ¿ya? O sea, el main module es posible ejecutarlo. Ahora intentaremos llamar al require, ¿ya? Y así cargar el children process, o no, child process, ¿ya? Para ya ir encaminándonos hacia el remote command execution. ¿Ven? Miren, ahora vamos, ya que subimos que este se puede ejecutar, probamos el main module, que también determinamos que se puede ejecutar. Ahora vamos a ejecutar el require para ejecutar el child process, ¿ya? Que si vamos al inicio de todo esto, que estaba por acá, podemos ver que nuestro payload, miren, nosotros ejecutábamos ese mismo, pero no nos permitía ejecutarlo porque estábamos en el entorno restringido. Pero ahora, como vamos a estar en el main module, sí debería permitirnos, o sea, es lo que esperamos. Así que vamos a ejecutar, bla bla bla, y vamos a ver si es posible llamarlo. No, acá está raro esto. Miren, déjenme copiarlo y pegarlo por parte, porque acá lo está dividiendo. Vamos a pegar el resto acá abajo, que nos falta una parte, este de acá. Ahí sí está, completo. Esperemos que no haya generado algún error de sintaxis y lo enviamos a través del repeater. Y esperamos obtener nuevamente que se ejecute y que no aparezca un error. Y nuevamente tenemos una ejecución exitosa, ¿ya? Sin mostrarnos un error. Cuando se ejecuta es porque está procesando el código satisfactoriamente, exitosamente. A ver. Dice, el require, el objeto ha sido llamado con éxito, y el child process, el módulo cargado. Vamos ahora a intentar ejecutar el remote command execution. O sea, en palabras sencillas, ya que determinamos que podemos ahora sí ejecutar el require, ahora sí vamos a intentar hacer el remote command execution. Miren, yo no puedo creer que esto sea una máquina muy fácil. O sea, me imagino la difícil. Va a tener que estar como 3 días tratando de hackearlo. Ya llevamos mucho, pero es que no quiero dejar esto a la mitad. Aunque nos queda poco, ¿no? Sí, ya no nos queda tanto. Ya. Lo copio. Y lo enviamos. Y miren, se ejecutó
satisfactoriamente. A ver, pero acá me parece algo raro. El pretty. Acá está la respuesta, esa misma respuesta, por cierto. Se ejecutó satisfactoriamente. Ah, acá hay un detalle. Ah, no, pero el Huamai lo tradujimos. Inferior y péguela en el correo electrónico. Dice, copie la carga útil en el panel inferior y péguela en el campo del correo electrónico. Sí, correcto. Y miren, trae la respuesta acá abajo, root. Nos trae la respuesta del Huamai, pero acá yo no la veo. Miren, acá algo está ocurriendo raro. Déjenme revisar. Ya, descubrí cuál era el error. Lo que pasa es que si tú ves acá el payload, acá miren, este return process debería ser una sola línea, pero lo está dejando separado por un enter, o sea, lo está dejando abajo en una línea distinta, return arriba y process abajo. ¿Qué significa eso? Que cuando lo ejecute, lo va a ejecutar de esa manera, no lo va a ejecutar eso como una sola línea, sino que va a ejecutar lo de arriba y luego va a ejecutar lo de abajo, y eso rompe el código. Entonces acá yo lo que hice fue, esto estaba así estaba, lo subí y le di el espacio y ahí lo dejé perfecto. Ahí ya está el payload, está codificado, lo copio y lo pego en el repeater, lo pego acá y miren, acá ya me devuelve el root y ahí me dice, ven, ahora sí logramos explotar la máquina, logramos ejecutar un remote command execution, ya tenemos el root, como pueden observar. Y acá miren, ahí no aparece el root finalmente. Esto ha sido de la puta locura, no puedo creer cómo tan complicada la cosa. Yo creo que vamos a llegar hasta acá porque, a ver, déjenme un segundo para evaluar. Ya. Conclusión, queda poco, pero requerimos documentar y escribir el detalle de todo el proceso. Así que mejor mañana continuamos. Así que nos vemos, me voy a quedar respondiendo preguntas en el directo, así que aprovechen de escribirlas. Así que finalizo este video. Nos vemos mañana. Bye bye y happy hacking.